Muy bien, nuevamente muy buenos días con todos. Gracias por su asistencia. Vamos a recuperar estos minutos, esta hora que nos había quedado pendiente de la clase anterior por el problema de acceso que tuvimos a la plataforma. Y para ello, como les mencioné, vamos a trabajar ya este laboratorio que es tratamiento de un conjunto de datos, ¿no? De un dataset, ¿no? Como habíamos conversado, todo modelo tiene como principal input el conjunto de datos. Y parte de ese tratamiento justamente es poder, ¿no? Afinar ese conjunto de datos porque mientras más limpio, entre comillas, esté el conjunto de datos, vamos a tener un mejor modelo y un mejor resultado a nivel predictivo. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba ya a los compañeros que estaban conectados dentro de la carpeta que habíamos compartido la clase anterior, por favor van a descargar a su computador la carpeta del LB1 Laboratorio 1. ¿Ya? Descárguenlo porque desde ahí los vamos a utilizar con mayor comodidad. Ahora, ¿esta carpeta qué tiene? Esta carpeta justamente tiene el script, ¿no? El programa de este laboratorio que vamos a ver es bastante puntual, bastante sencillo, pero es importante ir identificando no solamente el entorno para los que no conocen, sino también cuál es el tratamiento a los datos que tenemos que realizar, ¿no? Después tenemos el dataset o el conjunto de datos, que es justamente este archivo CSV, ¿no? Que se llama database-congestión. Ese es el que vamos a trabajar dentro del programa. Nos va a dar como resultado este archivo, bueno, que ya ha quedado, pero igual cuando ustedes ejecuten el programa les va a generar ese resultado. Es importante también este archivo de descripción, ¿no? De la base del conjunto de datos. Básicamente es un conjunto de datos con 5 columnas que está referido al tráfico de datos de una red, ¿no? Donde se identifican principalmente los atributos de latencia, que es un valor numérico que mide el tiempo medio de ida y vuelta, ¿no? En milisegundos, cuando hacemos pues una prueba de respuesta con el comando PIN. El Hitler, ¿no? Que nos da la variabilidad del retorno también, ¿no? En milisegundos. La pérdida de paquetes que se pierden. El throughput, ¿no? Orientado al ancho de banda efectivo en megabits por segundo, y un parámetro, ¿no? Un valor de congestión, ¿no? Que nos indica que hay congestión cuando tiene el valor de 1 o cuando es normal 0, ¿no? Esta es de alguna manera una descripción de ese dataset que vamos a trabajar y que también está ahí en la carpeta. ¿De acuerdo? Ahora, si ya han descargado a su computador esta carpeta, ahora entremos por favor a Google Colab, ¿no? Desde su navegador entren a Google Colab para poder comenzar a trabajar. ¿Sí? Es importante, por favor, vamos siguiendo los pasos conforme vamos avanzando para que nadie se pierda y sobre todo poder llegar al final del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que ya todos descargaron, ¿no? La carpeta, ya todos han entrado a Google Colab, ¿no? Les va a aparecer esta ventana
donde vamos a tener que seleccionar justamente el script o el programa que habíamos visto, ¿no? Como ustedes saben, Google Colab trabaja en la nube, trabaja sobre el entorno de Google, y acá echa de mano el Google Drive, ¿no? Cuando ustedes ya han ingresado a Google Colab, ¿no? Están registrados en Drive, ¿no? En el Drive que tienen de Google, van a tener ustedes una carpeta justamente Google Colab, ¿no? Donde se van a guardar, ¿no? Los scripts o los programas que vayamos generando, vayamos creando, ¿no? Entonces, estando ahí en Google Colab, vamos a ir a subir, ¿no? Porque recuerden que hemos copiado el script en nuestra carpeta. Entonces, vamos a explorar. En mi caso lo tengo en descargas, está el laboratorio 1, y justamente ahí me aparece, ¿no? Este archivo del notebook de Python, ¿no? Entonces, lo abrimos y ahí lo va a subir al entorno, ¿no? Y es donde nos va a abrir ahí justamente, ¿no? El framework de Google Colab, ¿no? Si vamos nosotros a Drive, ¿no? Vemos que ya ha subido ahí, ¿no? El IPINB a la carpeta Colab Notebook, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿todos están acá? ¿Ya pudieron cargar el script a Colab? A ver, confirmar. Ahí Anderson, Josué, Mario. Profesor, ¿puedes compartir nuevamente el enlace donde están los archivos? A ver, ya lo habíamos compartido, pero a ver, vamos a compartido IA. Este es el que habíamos compartido. A ver, vamos a ponerlo acá en el chat, ¿ya? Ya, ahí está. Ahí está el compartido. Entren a la carpeta laboratorios y dentro de laboratorios está el LB1, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿el resto ya pudo ingresar? A ver, confirmar, por favor. ¿Ya está en Colab? ¿Pudieron subir el cuaderno que vamos a trabajar? Listo. Continuamos. Entonces, acá nos aparece justamente, ¿no? El script que acabamos de cargar. Bueno, este es el entorno de Colab, bastante sencillo, donde tenemos, ¿no? La barra de comandos, básicamente del manejo de los archivos, de edición. En este caso son las celdas, ¿no? Las celdas de código o de texto que se manejan dentro del cuaderno. La posibilidad justamente de insertar estas celdas de código, celdas de texto, los comandos de ejecución, ¿no? Para ir ejecutando justamente el código y algunas herramientas pues, que tiene de configuración y la ayuda, ¿no? Como ustedes saben, pues, en estos entornos nosotros tenemos la posibilidad, pues, de insertar celdas, ¿no? De código donde vamos justamente a poner las instrucciones de Python que vamos a ir codificando y, o comentarios, ¿no? A nivel de celdas de texto, ¿no? Y también tenemos acá, pues, los principales comandos de ejecución identificados, ¿no? Hacia la izquierda tenemos pues algunas vistas, ¿no? Con los índices del cuaderno que vamos desarrollando, que estamos trabajando, opciones de búsqueda, ¿no? Dentro del script, la carpeta de archivos que vamos trabajando dentro del entorno del Colab, entre otros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces entiendo que ya todos estamos acá. En esta primera celda justamente tenemos una descripción de este primer notebook que vamos a ver justo algunos principales fundamentos de Python y sobre todo lo que habíamos comentado, ¿no? Cómo trabajar la limpieza de datos de un dataset o un conjunto de datos.
¿de acuerdo? Adicionalmente también le envié un correo al delegado en la semana donde había una guía de Google Colab del curso. Entiendo que se las ha compartido. Si no se las ha compartido, está también dentro de la carpeta compartida para que puedan ahí tener un poquito más de detalle de lo que hemos estado presentando acá en el entorno, ¿no? A ver, acá tenemos una primera línea de código que justamente nos muestra, nos imprime, esta es una celda para código, dice. ¿Cómo ejecutamos cada una de las celdas, ¿no?, que tenemos codificadas? Es sencillo, ¿no? Tenemos acá el botón, ¿no?, del play, de ejecutar, o también la abreviación con teclas que es con control enter. Entonces vamos empezando a ejecutar, le damos a ejecutar y nos da el resultado, ¿no? Esta es una celda para código, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, es importante, si ustedes recién han ingresado a Colab y le dan a ejecutar, tal vez demore unos segundos. Y eso es normal, ¿no? Porque recién se está conectando, ¿no?, al entorno en nube y está comenzando a asignar recursos, ¿no?, que son disco y memoria para poder ejecutar la sesión. Pero luego ya la ejecución va a ser más en línea, ¿no? Como repito, la primera vez, el primer momento de ejecución siempre va a tomar ahí unos segundos o tal vez unos minutos, dependiendo también ya de los recursos que ustedes tengan a nivel local y sobre todo de conexión a la red, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá este primer script nos dice, esta es una celda para código y esto es lo que nos pide, ¿no? Si nosotros quisiéramos limpiar ese resultado, simplemente nos vamos acá, ¿no?, al menú que tenemos de la celda, a estos 3 puntos, y acá le damos borrar resultado, ¿no? Y como ven, nos borra el resultado de lo que acabamos de ejecutar. Nuevamente lo vamos a ejecutar para tener ahí la trazabilidad de lo que vamos realizando línea a línea, ¿de acuerdo? Listo, ¿todos ahí? ¿Todos pudieron hacer ese primer paso? A ver, confirmar ahí. Sí, profesor. Listo, perfecto. Bastante sencillo, ¿no? Luego, como todo programa que vamos a tener en Python, siempre empezamos con las cargas de las librerías, ¿no? Las librerías básicas que nos van a permitir utilizar los comandos o las instrucciones de Python justamente para lo que vayamos a necesitar. Tenemos Pandas, que básicamente nos ayuda con las tablas de datos, con el manejo de los datos, ¿no? Tipo grías, tipo Excel. Después tenemos NumPy, ¿no? Que básicamente nos ayuda con todo lo que va a ser las operaciones matemáticas. Y tenemos el Matplotlib, que básicamente para el manejo de gráficos. Todas estas son librerías. Después que invocamos o importamos a la librería, lo que venga después del as es el alias con la que la vamos a invocar, ¿no? Para no estar escribiendo todo el nombre completo de la librería, le podemos poner un alias con que luego invoquemos la instrucción en los códigos, ¿no? Luego acá a nivel de tipos de datos y variables, ¿no? Es igual que cualquier editor o cualquier código de programación. Bueno, hay una definición de tipos de datos. Acá básicamente se manejan pues los valores numéricos, ¿no? De tipo entero, tipo flotante cuando tenemos decimales, los de tipo texto, ¿no? Los booleanos, verdadero o falso. Y lo que vamos a hacer ahora acá es ejecutar, ¿no? Va a reconocer, va a asignar a las variables esos valores que tenemos en las líneas y finalmente estamos indicando que nos los imprima, ¿no? Entonces nos imprime ahí los valores enteros, flotantes, texto y booleanos que acabamos de asignar, ¿no? Perfecto. Hasta ahí como una introducción básica de cómo maneja Python los tipos de datos y, bueno, dentro del entorno, cómo ejecutamos esa línea de instrucción de asignación y de impresión. Ahora ya vamos a hacer una exploración inicial del dataset, ¿no? El dataset, este conjunto de datos, que es el archivo CSV que estaba en el compartir, ¿no?
Y acá sí es importante ver un poquito o explorar en qué consiste este conjunto de datos. También lo voy a abrir de mi carpeta, donde lo tengo, ¿no? Voy a abrir el archivo para entender un poquito ahí la estructura que habíamos visto, ¿no? Es el archivo que está en formato CSV. Vamos a formatearlo acá en el Excel para poder tener una mejor visibilidad. Está separado en comas. Esto no es necesario que lo hagan ustedes. Eh, Síganme para que no se pierdan, porque acá lo que queremos básicamente es entender qué contiene y qué podría estar pasando a nivel de la calidad de los datos, ¿no? Entonces tenemos estos atributos que habíamos visto en la estructura. Tenemos la latencia, tenemos el hitless, la pérdida de paquetes, el dropout y este indicador de congestión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá hay una serie de valores y no todos están de alguna manera homologados, ¿no? Y eso es justamente lo que necesitamos, ¿no? En este paso de limpieza. Homologar no solamente el contenido de estos valores, sino también la calidad, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un filtrado en latencia, vemos que hay valores, todos son numéricos, como veíamos en la descripción de este atributo en el dataset, pero también tenemos, oye, valores vacíos, ¿no? Si vamos de repente con otro de los campos, también tenemos, mira, tenemos valores numéricos, pero tenemos, mira, negativos, tenemos valores positivos, numéricos, eh, tenemos también valores vacíos. Es más, en este campo latencia no solamente tenemos valores numéricos, sino también tenemos valores de tipo texto. Y como vemos, pues los datos no están homologados, hay valores que están en blanco, lo que generaría ruido si es que imputamos este dataset como está en nuestro modelo, ¿no? Entonces, la idea justamente previa es hacer esta normalización, es hacer esta limpieza de los datos, porque como dijimos, pues la calidad, la eficiencia del resultado del modelo depende mucho del input, ¿no? Como vimos en la clase anterior, un mal input da un mal resultado. ¿Listo? Entonces, justamente lo que vamos a buscar en adelante, en lo que tenemos ahí en Python, es cómo normalizamos, cómo mejoramos esta calidad de datos que tenemos en el dataset, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el comando que lo que va a hacer es cargar ese dataset y luego hacer una vista, ¿no? Una vista de los datos similar a la que hemos visto en Excel. Vamos a pedirle que nos muestre cuál es la información de la estructura de esa base y vamos a decirle acá este comando describe, lo que nos dice son, hace un análisis estadístico de los datos, ¿no? Cuántos registros hay, la mediana, la desviación, valores máximos, mínimos y los cuartiles, ¿no? Como todo análisis de exploración estadística. Entonces, a ver, le vamos a dar ejecutar y ahí nos está saliendo un error. Nos dice que no está definido, ¿no? Este PD que estamos leyendo con el dataset nos dice que no está definido. Y eso pasa porque lo que nos está faltando acá es cargar justamente el dataset al entorno, ¿ya? Eso es importante. Hay varias maneras de direccionar o cargar o invocar al dataset, ¿no? Desde el código, pero vamos a hacer la más rápida, ¿no? Y saludable, que es cargarlo al entorno. Entonces, en esta sección, este botón de archivos, que está en el menú hacia la izquierda, vamos a cargar el dataset. Y ese dataset lo va a cargar justamente al entorno de Colab, desde donde lo va a invocar directamente. Entonces, entramos acá a archivos, vamos a darle subir, y nuevamente nos vamos a ir a la carpeta, ¿no?, que habíamos descargado, y acá vamos a seleccionar el dataset. El db-congestión CSV. Ya, le damos a abrir, aceptar, ¿no? Y vamos a ver que ya ha cargado el db-congestión.csv.
¿Ya? Entonces, a ver, ¿todos están ahí? ¿Ya pudieron cargar? Sí, Listo, muy bien. Sí, profesor. Entonces, una vez cargado, ya, seguramente ustedes ya han ejecutado todo el script, pero nada, vamos a ir paso a paso para los compañeros que de repente todavía no están muy familiarizados, ¿no? Entonces, ahora ejecutamos. A ver, gestión, creo que no ha cargado. A ver. A ver, ¿usted le dio error? El mismo error, profesor. A ver, Sí, igualito, profesor. qué raro. A ver, justo hace un momento lo había ejecutado. A ver, voy a cargar nuevamente. Creo que ha habido un problema ahí con la carga. Vamos a actualizar. Ya, es importante, revisen ahí que tenga el mismo nombre. No vaya a ser que se haya movido ahí el nombre. Congestión.ccb. Está rápido. No, vamos a ver todo. Cargar. Cargas. Vamos. Vamos. A ver qué nos dice. Creo que está por acá. No, me está cargando, me está reconociendo. Bueno, archivo. Volvemos. Ah, ok. ¿Qué es lo que está pasando? Me pasó que, miren, no había ejecutado justamente la carga de las librerías. ¿Y cómo me doy cuenta si he ejecutado esa línea de comando? Por el check que debe tener acá. Me he saltado, ¿no? De la ejecución de la impresión, que tiene su check, no ejecuté la carga de las librerías. Por eso es que no reconoce el alias PD. ¿Se dan cuenta? Y Pandas, como mencionamos, que maneja justamente la librería de tablas, no ha sido cargada. Entonces lo que tengo que es ejecutar primero las librerías. ¿Ya? Aquel que no ejecutó, como en mi caso, es ahí el problema. Entonces ahora ya tiene el check de ejecución y ahora ejecutamos y ahí está, ¿no? Bueno, yo había comentado acá la información de la tabla y de las estadísticas, por eso no me aparece. Entonces, ahora ya se ejecutó. ¿Ya todos pudieron hacerlo? Ya, ese es un dato importante, que cada celda que se haya ejecutado nos va a salir ahí un check, ¿no? Que se ha ejecutado correctamente. Y lo que nos faltaba en este caso era la carga de las librerías donde está Pandas, ¿no? Que se invoca con la instrucción de read ccb, ¿no? Entonces, al ejecutar el def hit, ¿no? Lo que nos muestra es, ¿no? La cabecera, justamente de la tabla, siempre nos va a mostrar los 5 primeros registros. Si yo quiero que me muestre más registros, por ejemplo, 10, 12, entre los paréntesis del parámetro de DivHit le pongo el número que yo quiero y aumenta automáticamente la cantidad de filas o registros que me muestra, ¿no? Entonces acá estamos viendo justo lo que habíamos visto en el Excel, ¿no? La latencia de Hitler
y los demás atributos, ¿no? Y nos está mostrando 10 filas que yo le acabo de indicar en el display, ¿no? Luego imprimimos información de la tabla y acá nos muestra, ¿no? Cuál es la estructura. No solamente de las columnas de los campos, sino también el tipo de dato. Y este tipo de dato es importante, ¿no? En este caso, en esta carga, el tipo de dato es objeto. Y objeto quiere decir, pues, que es un valor genérico, ¿no? Y como veíamos en el Excel, tenemos entre valores número, eh, texto dentro del mismo campo en algunos casos. Y luego el describe, ¿no? El describe lo que me da, en este caso le estoy diciendo que en el describe de todos los campos de la tabla, lo que me va a dar es justamente el análisis exploratorio estadístico, ¿no? ¿Cuántos registros hay? ¿Cuántos registros únicos? ¿Cuáles son los valores más altos y más bajos? Y ahí me da los valores estadísticos como la media, el estándar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuáles son los terciles, ¿no? En los que se agrupan los datos. En este caso sale NaN, ¿no? Es un formato no numérico y eso es justamente por el tipo de dato con el cual se ha cargado o con el cual viene este dataset. Entonces, eso lo vamos a ir corrigiendo más adelante, porque tendrían que ser valores numéricos para justamente poder hacer ahí el procesamiento, ¿no? ¿Ya? ¿Todos llegaron hasta acá? ¿Todos ejecutaron ya la carga del dataset 10 primeras vistas? Entonces, ahora vamos con la detección de problemas, ¿no? Y acá, como nos dice, vamos a contar, ¿no? Los valores NaN o los valores no numéricos, ¿no? Y que tengan espacios a nivel de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahí una primera exploración. Ejecutamos, ¿no? Nos sale el check de la ejecución y acá nos dice, ¿no? Hay valores, ¿no? Numéricos, básicamente en los campos de pérdida de paquetes, es donde identifica ahí uno que es NaN, ¿no? O que no es un valor numérico. Después, que tengan espacios en blanco, valores en blanco, ahí sí tenemos incidencia en todas las columnas, ¿no? En latencia hay 3, en pérdida de paquetes hay 2. Entonces, justamente eso es lo que hablábamos cuando veíamos el Excel. Tenemos que limpiar, entre comillas, ¿no? O normalizar esa data para que sea aceptable para el modelo. Y comenzamos luego justamente con esas correcciones, ¿no? Lo primero que vamos a hacer acá es justamente hacer la conversión numérica. Como hemos visto, como nos sale acá, son valores no numéricos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer de cara a nuestro análisis y lo que el modelo exige son justamente valores numéricos. Ejecutamos, nuevamente imprimimos la información del dataset, ¿no? De cómo está estructurado, estaba, ¿se acuerdan? Como tipo de dato objeto, y ahora con la conversión ya está en un tipo de dato numérico. ¿Se dan cuenta? Primer paso. Luego, a ver, vamos a ejecutar acá cómo se vería ahora, ¿no? Vemos ya datos numéricos dentro del dataset, ¿no? Ahora, los outliers, ¿no? ¿Qué son los outliers? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Escucharon en algún momento? ¿Qué es un outlier dentro de un conjunto de datos? Bueno, los outliers son valores atípicos, ¿no? O también se le dicen los picos, ¿no? Que pueden interpretarse como datos dispersos, ¿ya? Y que generan ruido dentro del procesamiento y el resultado que podemos tener de ese dataset en el modelo. Entonces, ¿esto cómo lo confirmamos visualmente? ¿No? Tenemos herramientas pues, gráficas, estadísticas como los histogramas o la caja de bigotes o boxplot, ¿no? El histograma, ¿no? Es una gráfica que básicamente nos muestra la distribución y la frecuencia de los datos, ¿no? Y el boxplot ya nos da una vista más estadística, ¿no? De cómo gráficamente
se encuentra la media de ese conjunto de datos y también los valores dispersos o los outliers, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ejecutar. Ahí está el check de que se ha ejecutado y nos da las gráficas, ¿no? Acá primero a nivel de histogramas y luego estamos haciendo la caja de bigotes solamente del campo latencia. Entonces, a ver, empecemos con latencia. A ver, ¿qué vemos acá en este histograma? A ver, ¿qué identifican ahí? Así, a ojo de buen cubero, ¿qué vemos en esta gráfica de latencia? Interpretando el gráfico de barras. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de datos? A ver. ¿Hay una concentración clara o no? A ver, Claro, ¿qué en dicen? las latencias de 0 a 25 milisegundos, ahí es donde se concentra más. No, bueno, en total sería de 0 a 100. Esa es la Más o concentración menos, mayor. ¿no? Sí. Es más, ni siquiera desde 0, no creo que va desde 10 por ahí, ¿no? Hasta 100, como tú dices, ¿no? Buena observación, ¿no? Como dice su compañero, hay una concentración muy fuerte en este rango entre 0 a 100. Pero mira, ve, después tenemos acá un pico que está más o menos entre 180 a 200. Esto de acá es un pico o es esto que hablamos del outlier, ¿no? Es ese dato que se ha disparado, que está disperso, ¿no? Que no forma parte de la concentración y lo que nos va a generar un ruido en el análisis de este dataset, ¿no? Ahora, si vemos la gráfica de bigote justamente para latencia, que está más abajo, ¿no? Este ya tiene, como les mencioné, una vista más estadística, ¿no? Vemos que justamente ese 200, que era esa cresta, ese pico, ese outlier, se muestra acá, ¿no? Acá vemos la gráfica concentrada, ¿no? Como más o menos veíamos en el gráfico de barras entre 25 y 100, hay una concentración, ¿no? Hay una estructuración muy clara, ¿no? Dentro del gráfico, es más, esa línea naranja nos muestra dónde se concentran en el medio de los valores del conjunto la mayor cantidad de información, que más o menos es entre 50 y 55. O sea, un poco la mediana del conjunto de datos está entre 50 y 55, ¿no? Dentro del conjunto de datos. Pero tenemos acá un pico, tenemos acá un outlier, que se mostraba justamente acá en el gráfico de barras, este que está por el 200. Entonces, esas vistas son importantes, ¿no? Esta de distribución y frecuencia a nivel de gráfico de barras y este del box plot, ¿no? O la caja de bigotes que tiene una mirada más estadística, ¿no? Porque nos muestra ahí la mediana. Luego, con los demás campos o los demás atributos, el Hitler, acá vemos que hay una mayor concentración, ¿no? Y no hay tanto picos, ¿no? Está entre de repente 0.5 a 10, está la concentración, está bien, porque acá podemos tener como resultado un mejor, un resultado más eficiente. En la pérdida de paquetes, si bien hay concentración, hay cierta variabilidad. ¿Ya? Hay cierta variabilidad, ¿no? Pero no hay una dispersión, ¿no? Como en el caso de la latencia. Y acá en el dropout, acá sí, ¿no? Acá la concentración y los extremos son muy claros, ¿no? Mira, tenemos la primera barra que está en el 0 y luego tenemos una muy pequeñita con muy baja frecuencia que está entre los 10.000. Entonces acá está polarizado. Acá hay una alta dispersión. Hay concentración, pero está bastante disperso, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea, chicos, de cómo las variables a partir del conjunto de datos tienen ruido, ¿no? Que se da a través, pues, de la distribución, la frecuencia y la concentración justamente de los datos, ¿no? Y para mejorar eso,
justamente lo que tenemos que aplicar es ciertos pasos de limpieza, ¿no? ¿Qué cosas vamos a limpiar? Justamente, ¿no? Esos valores que no son numéricos, ¿no? Dentro de los registros, aquellos que les falta un dato, completarlo. Y completarlo no con cualquier dato, sino completarlo con la media. Para que de alguna manera no nos altere, ¿no? No nos altere ahí el resultado, pero sí complete los datos que están faltando. Y después, clave, ¿no? Eliminar justamente estos outliers, eliminar estos extremos que hemos visto, ¿no? Los extremos acá en latencia y acá en el dropout, ¿no? Entonces, estos comandos nos permiten eso, ¿no? Para eliminar las filas, utilizamos el dropna, ¿no? Que nos ayuda, en este caso tiene el parámetro de 3, va a eliminar aquellos que tengan más de 3 valores como no numérico. Después, a los que estén en blanco, ¿no? Dentro de los campos del dataset, les va a agregar un valor de media, como le dije, para no alterar ahí el resultado, y va a eliminar esos picos, ¿no? A través de la fórmula del sigma, ¿no? Entonces, va a calcular el sigma, ¿no? Para identificar los picos y sobre esa condición va a eliminarlos, ¿ya? Entonces, lo vamos a ejecutar, ¿no? Acá hace el procesamiento, luego le estamos diciendo que nos muestre nuevamente el análisis estadístico, ¿no? Y ahora miren, ahora ya tenemos como resultados estadísticos todos valores numéricos. Ya no tenemos acá, como vimos al inicio, ¿no? En la prueba, los NaN, ¿no? ¿Se dan cuenta? Los NaN que teníamos por acá, exacto. Ahí está, ¿no? No los calculaba porque justamente eran datos no numéricos. Ahora ya, luego de la conversión y la limpieza, ya son datos numéricos y nos dicen, ¿no? Han quedado 96 registros, eran casi 100 al inicio, porque en la limpieza se han eliminado algunos. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la desviación estándar? Ojo, por cada uno de los atributos o campos. ¿Cuál es el valor mínimo? Por ejemplo, en latencia el valor mínimo es 10.5, el máximo es 98.2. Y luego, cómo está la distribución, ¿no? En los terciles, al grupo del 25, al 50 y al 75%, ¿no? Entonces, acá ya tenemos, primero, ya datos limpios, homologados, normalizados, y luego los resultados estadísticos que ya nos da una idea también de cómo está la distribución del conjunto de datos del dataset, ¿de acuerdo? Acá un paso adicional que es eliminar valores negativos. Habían algunos valores negativos específicamente en el campo del dropout, ¿no? Nuevamente sacamos acá la vista estadística, ahora ya tenemos 91. Por ahí cambia un poco la media y el estándar, lógicamente porque hemos sacado negativos, ¿no? Y con eso, ¿no? Podemos decir, después de aplicar estos pasos, que tenemos ya un dataset más limpio, ¿no? Y acá nuevamente, no solamente mostramos el conjunto de datos en la tabla, ¿no? Hay una variación respecto a la tabla inicial, ahí pueden comparar, ¿no? Con lo que se ha limpiado, se ha eliminado. Y luego también, ¿no? Aguardamos justamente lo que es, importamos a un archivo Excel este resultado, ¿no? Que ya es nuestro dataset de congestión limpio, después de aplicar todos estos pasos, ¿no? Eso se va a guardar ahí en su carpeta donde ustedes han estado, donde han invocado ahí el programa, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta acá. Consultas, dudas. Yo, profe, una consulta. Disculpe, lo que pasa es que cuando usted estuvo solucionando el error de que no cargaba el El dataset, dataset, que no leía, ¿ya? sí,
Yo tengo mis audífonos que son duales, entonces justo me entró una llamada y me cortó el sonido en la computadora ¿Ok? y ya no pude escucharla, entonces no sé cómo se ha solucionado el problema Ah, de la ya. carga. Sí. Sí, 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 sí. El problema se había dado porque no habíamos ejecutado, ¿no?, la celda de código de la carga de las librerías. Si tú ves en tu cuaderno, seguramente esa celda no tiene el check acá. Ah, ya. Entonces, no lo habíamos ejecutado, ¿no? Entonces, ejecútalo y nuevamente sigue con las demás celdas de código, ¿ya? Ahora, está bien, está bueno que nos haya pasado eso porque suele pasar algunas veces, ¿no? No ejecutamos, como estamos haciendo, un barrido manual línea a línea, para efectos de la clase, a veces se nos salta una celda y luego tenemos justamente esos errores, ¿no? Y es porque no habíamos importado en este caso, las librerías que necesitábamos, ¿no? Y Pandas es la que utilizamos justamente para la carga de dataset, ¿no? Ahí está PD, RIP y el dataset que es el CSV, ¿no? Profesor, una consulta, disculpe ahí. Justo, queremos el punto, la parte 3.1 no se ejecutó, ¿verdad? Esto sí, sí lo hemos ejecutado. En principio, ejecuten todo, paso a paso como hemos hecho, ¿no? Esa parte no se Acá hemos ejecutado, lo único que nos sale acá es este resultado, que es la impresión de los valores que hemos asignado a los diferentes tipos de variables, ¿no? Numéricas, de texto, booleanos, ¿no? Este es el resultado de lo ejecutado, ¿no? De acuerdo, gracias. ¿No? Y ya lo que viene en adelante, esto era un poco introductorio, ¿no? La parte de arriba. Cargar las librerías que necesitábamos, cómo se manejan los tipos de datos, pero el objetivo y el foco estaba en lo que era la exploración inicial del dataset y de ahí todos los pasos de limpieza que hemos hecho. ¿De acuerdo? Que incluyen esos pasos de limpieza. Primero, identificar la estructura de dataset, hacer un conteo de los datos que pueden estar faltando, que tienen espacios en blanco, para a partir de ello, y adicionalmente identificar los picos, los valores atípicos o los outliers, como se conocen, ¿no? Y los podemos hacer gráficamente con histogramas o la caja de bigotes o boxplot, ¿no? Como vimos, ¿no? Donde vemos ahí visualmente, oye, cómo está la dispersión, cómo están los valores extremos, ¿no? Dentro de ese conjunto de datos, ¿no? Y después ya hemos hecho la limpieza, ¿no? Eliminando, ¿no? Filas que tienen más de 3 valores no numéricos, ¿no? Aquellos que no tenían más de 3 y los conservábamos, pero tenían valores no numéricos, les hemos puesto como valor referencial la media, para que no altere el resultado, pero para no quedarnos sin el registro. De cara a los modelos que vamos a ver más adelante y en general, mientras más datos tengamos, el modelo se entrena mejor, ¿ya? Es por eso que de alguna manera hay que recuperar, ¿no?, los datos, los registros que se puedan, y para no interferir, oye, ponemos valores medios en algunos casos, ¿no? Luego ya validamos, ¿no? Bueno, acá también hacemos un paso de eliminar negativos, había negativos, limpiamos el dataset y ya tenemos un dataset limpio y ready para poderlo imputar a nuestro modelo predictivo, ¿no? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, para terminar, acá hay un dataset de Titanic, ¿no? Bueno, Titanic ustedes conocen, ¿no? Titanic, este barco inglés, ¿no? Que se hundió. Tiene un dataset que es un dataset universal, ¿no? Que está dentro de la librería de Python, ¿no? Está dentro de Seaborn, ¿no? Y así como nosotros hemos imputado un dataset que hemos construido o hemos recogido de algún fenómeno que estamos observando, en este caso el tráfico y las incidencias en una red de datos, acá vamos a importar un dataset que ya existe. Es un dataset que existe y sirve a modo de entrenamiento o educativo, ¿no? Ese dataset está en esta librería que es justamente el dataset de Titanic, ¿no? Entonces, ejecuten este punto 8
¿no? Lo que va a ser importar, y ahí justamente nos muestra la estructura del dataset, ¿no? Los campos. Sobrevivientes, la clase, el sexo, la edad y justamente los tipos de valores, ¿no? No nos muestra acá el frame, ¿no? La guía, vamos a ponerlo, nosotros ya sabemos, le podemos dar acá, ¿no? Simplemente DF, ¿no? Y ahí está, ¿no? Le pongo simplemente DF, es para que me muestre la guía, ¿no? Y ahí está, ¿no? Este es el dataset, ¿no? Nos da un indicador si el tripulante sobrevivió, no sobrevivió, la clase, el sexo, la edad, ¿no? Entre otros atributos más, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Que están como N a N, ¿no? O sea, son valores no numéricos, entre otros defectos que tiene el dataset justamente para que ustedes como ejercicio puedan aplicar la limpieza, ¿no? Eliminando, corrigiendo o alguna otra casuística que puedan encontrar, ¿no? Si se dan cuenta de este dataset, este CSV de Titanic no lo hemos cargado en ningún lado, ¿no? No lo hemos cargado acá como si hicimos con el dataset de congestión. Simplemente lo estamos utilizando de la librería que ya la tiene precargada, ¿no? En este caso, Python, que es de Seaborn, ¿no? Es un dataset de ejemplo, ¿no? Muy bien. Hasta acá. Consultas, dudas. Todo claro, profesor, de mi parte. Profesor, Perfecto. una consulta ahí. Sí, El punto 7 donde está ya el dataset limpio, eh, creo que ahí lo guarda. Esa parte me. sí. Acá como vimos, este comando lo que hace, ¿no? Punto 7. De llevar al Excel, acá está, el print, el tu CSV. Este su CSV lo que hace es exportar el data frame, ¿no? La vista que nosotros habíamos generado, llevarla a un archivo CSV, guardarla. ¿Dónde se guarda? Como mencionamos, en la carpeta donde estamos trabajando, que en este caso es, ¿no? La carpeta del entorno de Colab, ¿no? ¿Recuerdan? Subimos congestión CSV, el cual hemos ejecutado, y acá es donde ha salido el resultado. Tú quieres guardarlo, le das clic y le das descargas, ¿no? Se descarga a tu computador y ahí lo puedes guardar en tu carpeta donde hemos trabajado este ejercicio, este laboratorio, ¿no? Porque esto, ojo, está dentro del entorno de Colab, ¿no? Si en algún momento reinicias o algo, se pierde, ¿ok? Porque esto es propio de la instancia que has creado. Entonces, mejor descargar para que lo puedas tener guardado. Porque el dataset limpio de cara a imputarlo a un modelo final sería el insumo, ¿no? Porque ya es el paso posterior de toda la limpieza, normalización que hemos hecho de los datos para ya imputarlo a nuestro modelo predictivo. ¿De acuerdo? Listo, entonces este ejercicio, chicos, les sirve para que ustedes ya puedan empezar a trabajar el primer trabajo que tienen que se entregue en la semana 3, o sea, de acá a un par de semanas, ¿no? Que es justamente hacer un ejercicio similar, por no decir igual, a lo que hemos hecho acá, ¿ya? Lo que se sugiere en la rúbrica de ese trabajo es que puedan utilizar justamente esta base de Titanic, por eso que hemos terminado justamente explorando este dataset de Titanic, ¿no? Pero se valora más y tiene mejor calificación si ustedes proponen otro dataset, ¿no? Un dataset que ustedes puedan colectar o puedan descargar, ¿no? Kaggle es una página, ¿no? Donde justamente hay datasets disponibles, ¿ya? Acá hay dataset
Y no solamente hay dataset, también están los códigos Python de varios modelos, de varios ejercicios, ¿no? Que aplican justamente para poder hacer análisis predictivos. ¿De acuerdo? Entonces acá ustedes pueden buscar un dataset del tema que ustedes de repente le acomoden o más se identifiquen. Kaggle es uno de ellos, después en GitHub también hay, ¿no? Para que ustedes sobre eso puedan hacer su ejercicio. O de repente pueden hacerlo también de un dataset que ustedes ya tengan, de una aplicación que ustedes ya tengan, por ejemplo, de su día a día, ¿no? De algún trabajo, de la operación, y que justamente pues puedan utilizar para aplicar los pasos de limpieza y finalmente tener un dataset normalizado, ¿no? Entonces, ese trabajo 1 tiene como base el desarrollo de lo que hemos hecho ahora en este laboratorio. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y listo. Ah, acá también en el compartido justamente están las rúbricas de los trabajos, ¿no? Ahí están los trabajos, como mencionamos son 3 trabajos, el TV1, TV2, TV3. El TV1 es justamente el que le estaba comentando, ¿no? Ahí es donde les pide que justamente hagan el ejercicio de limpieza y análisis exploratorio de datos, ¿no? Describan su dataset, ¿no? Identifican los valores faltantes erróneos, hacen un histograma, ¿no? Y nada más. O sea, es replicar, chicos, lo que hemos hecho, pero ya con un dataset, ¿no? Propio o este de Titanic que se propone también, ¿no? Se valora más definitivamente un dataset propio de su interés, como dice ahí, ¿no? Profe, una consulta. Sencillo, no hay nada complejo ahí. Sí, Profe, dígame. una consulta. ¿Y eso se sube el código Python o se sube, o qué es lo que se No, sube ahí? acá básicamente es el informe. ¿Ya? El Ah, informe es un con todo informe. lo que se te pide acá. ¿Sí? Acá, chicos, como les mencioné, esta no es una clase de Python. ¿Ya? Acá lo que necesitamos es, utilizando la herramienta, Los aprender a hacer resultados, el por así decirlo, análisis ¿no? y entender los resultados. Correcto. Ese es el objetivo. ¿Ya? Ya no te voy a decir cómo lo haces porque pues, tampoco te voy a dar todas las, ¿no? Ahora, se puede hacer eso de muchas formas, ¿no? Acá lo importante es generar los resultados y sobre todo entenderlos, ¿ya? Porque eso es justamente lo que nos da pie, ¿no? Entrada para procesar en los modelos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, justo según la hora programada, 11 m, estamos terminando. La clase queda grabada para que la puedan repasar, ¿no? Aquellos compañeros que no pudieron estar, la puedan seguir. ¿De acuerdo? Recuerden que los trabajos son en grupo, ¿no? Son individuales. Entonces, vayan ya organizándose con sus grupos en base a lo que hemos visto hoy día y vayan ahí, pues, avanzando, ¿no? Consultas, dudas, las podemos ver durante la siguiente clase, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Muy buenos días entonces con todos, que tengan un buen fin de semana, ¿no? Un fin de semana importante, ¿no? De mucha reflexión, sobre todo por lo que nos toca elegir, muchachos. Listo. Muy buenos días. Cuídense. Gracias. Hasta No, luego. profesor, Hasta gracias. luego. Gracias a ustedes.